Bienvenidos a Valientes Podcast, el lugar en donde escucharás historias reales de empresarios dispuestos a ayudarte a cumplir tus sueños, en donde la conciencia y el desarrollo humano son pilares para construir un emprendedor valiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Valientes. Yo soy Katia Reyes y como siempre estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy con una historia increíble, la historia detrás del personaje, y estoy hablando de Pepe Toral. Él me acompaña, es periodista tapatío con más de 10 años de experiencia, especializado en temas ambientales, derechos humanos y corrupción. Además, es ganador del Premio de Periodismo en Jalisco 2024 y por supuesto es profesor universitario y un gran activista de la voz que por supuesto inspira a quienes creemos en el periodismo valiente y con propósito. Así que hoy me honra darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias. No, el honrado soy yo. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de que nos acompañes y aunque ya dije un poquito de ti, yo hablé de quién es el profesional. Así que cuéntame quién es la persona. Bueno, yo de aquí de Guadalajara nací, toda la vida tengo viviendo aquí, nada más estuve un tiempo viviendo en Lagos de Moreno, trabajando por allá en mis pininos, que fue en 2015, me fui a vivir allá a reportear en el periódico AM y estuve un año estudiando en Barcelona, un máster, fuera de eso, pues toda mi vida, ya 38 años aquí viviendo en Guadalajara, me encanta Guadalajara. Me gusta involucrarme en problemas sociales, no generarlos, sino buscar alternativa. Y bueno, con el trabajo como periodista, pues intento, digamos, como visibilizar los problemas y también me cuesta luego mucho trabajo como suelo tener como posturas muy críticas, ¿no? Hacia la autoridad, hacia el poder. Y he recibido a lo largo de muchos años comentarios sobre, es que sacas puras notas feas, de tragedias, de cosas malas, ¿no? Yo creo que tampoco nuestra labor se trata de pintar o hacer ver como que el mundo es maravilloso, si no lo fuera, sino sí mostrar los problemas, pero desde hace algunos años intento como esforzarme para sí hablar de los problemas que tiene la sociedad, pero no nada más decir, todo está mal, este problema, sino, ok, estos problemas están mal, pero ¿quiénes están haciendo algo por cambiarlo? ¿Quiénes están proponiendo ideas, aunque sean pequeñas, proyectos, aunque vayan iniciando, pero que están pues buscando transformar esa sociedad, ¿no? Como no quedarnos nada más con la idea mala, tampoco como de que todo está bien, un poco pues la realidad, ¿no? Que es compleja, es diversa, hay matices, ¿no? En realidad creo yo pues la realidad no es blanco y negro. Hay muchos matices, entonces me gusta mucho en ese trabajo estar buscando, a ver, esta bronca de movilidad, ¿quién está proponiendo? No nada más enfocarme en el problema, sino también en las soluciones. Y creo que eso, tanto a mí, me ha servido para conocer gente increíble, ir a lugares, ¿no? Muy interesantes. También, pues siento que mi trabajo ayuda a eso, ¿no? O sea, lejos de que la gente pueda sentirse angustiada o triste, hay noticias terribles, a ti te toca darlas todos los días y hay unas situaciones pues que no hay forma de no ponerte triste, pero ok, pero ¿qué podemos hacer, no? Como para transformarlo. Entonces, en ese sentido me gusta mucho como el trabajo de periodista y pues como casi todas las personas tenemos facetas, ¿no? Y también soy profesor, me encanta ser docente, la docencia, estar en contacto pues con nuevas generaciones, con nuevas ideas. Muchas veces me vuelan la cabeza, ¿no? En las clases de periodismo, pues yo ya tengo temas ya mencionados como lo ambiental, derechos humanos, que a mí en lo personal me llaman la atención. Luego en la chamba nos toca hacer de todo, ¿no? Pero con mis estudiantes sí me vuelan la cabeza, ¿no? Porque me sacan de los temas en donde yo ya me siento cómodo, yo ya conozco. O sea, si a mí me llegan los estudiantes, no, profe, mi trabajo final, quiero hacer un reportaje de contaminación, de problemas ambientales, deforestación, yo ya sé en dónde puedo encontrar la información, a dónde ir, a quién entrevistar. Pero luego me sacan temas que digo,
Nunca se me hubiera ocurrido, está súper interesante, no tengo idea de a quién puedas entrevistar, no sé de dónde podemos sacar esos datos, pero hay que hacer la chamba, pues, ¿no? Y han salido como trabajos bien interesantes. Entonces, pues, del lado docente también me gusta mucho. Y bueno, de la familia, yo soy muy cercano a mi familia, muy amiguero, me gusta mucho salir, caminar. A mí me encanta, yo cuando salgo de viaje, caminar, caminar, caminar. Y también aquí en la ciudad, ¿no? Me gusta mucho caminar cuando no tengo prisa, aunque vaya lejos, suelo intentar caminar o andar en bici, ¿no? Es de las cosas que me gustan. También trepar cerros, que hemos coincidido, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el lado personal de Pepe Toral. Oye, me encanta porque dices, muy amiguero. Y sí, Pepe, porque yo te conocí en dos medios completamente diferentes, con dos amigos completamente diferentes, que bueno, en el tema del periodismo y en el tema de trepar cerros, ¿no? Sí. Que nos encanta el contacto con la naturaleza, pero me encanta justo esta dualidad tuya, esta forma de ser tú en cualquiera de los ámbitos, siempre sonriente, siempre positivo, siempre propositivo justamente. Y creo que eso es la labor del periodista. Y la labor del periodista viene de una vocación, de una pasión, ¿no? Y creo que eso tú lo llevas en las venas. Creo que se nota que te encanta ser esa voz propositiva, justamente como lo mencionas. Y justamente quiero saber cuál es el hecho, cuál es el momento en el que dices, yo quiero ser periodista, a mí me encanta comunicar, me encanta informar, investigar también en estas crisis políticas, en este tema de la corrupción, a lo mejor levantar la voz, que pudiste haber dicho, yo quiero ser abogado, pero no, preferiste ser periodista. ¿Qué pasó? Bueno, yo me tardé mucho en encontrar, creo que sí es mi vocación. Yo pienso ser periodista hasta morir, ¿no? Pero me tardé algo. Yo estudié comunicación pública en la Universidad de Guadalajara y mi interés en realidad se acercaba al cine. Okay. ¿No? Me gustaban mucho las películas de esto que sales de la prepa, no sabes qué quieres estudiar. Y yo trabajaba no en Blockbuster, pero como Blockbuster casero, ¿no? Así, de hecho, cerca de aquí, de Casa Valientes. Y yo, pues me gustan mucho las películas, pues estudiar algo que se acerque al cine, ¿no? Y ya estudiando en la carrera, pues cambia mi vida, mi perspectiva del mundo, ¿no? O sea, sí me abrió a mí la licenciatura, pues el panorama a la realidad, ¿no? Y pues viendo cómo se hacía cine, en realidad dije, no, o sea, realmente mis respetos para quienes hacen cine, o sea, porque es muchísima la gente que se tiene que coordinar. Por eso luego al final en las películas los créditos son tan largos, ¿no? Es muchísima gente. Dije, no, creo que no va por ahí. Y me empecé a interesar por temas de política y ya estando en la carrera encontré trabajo en una empresa de monitoreo de medios, Medialog se llama. Ya no está aquí en Guadalajara, pero sí en Ciudad de México. Y pues yo básicamente lo que hacía saliendo de la escuela y me iba al trabajo era monitorear noticieros de radio y de televisión. Los grabábamos y íbamos clasificando las noticias, poniendo etiquetas, nombres de los personajes que participaban y demás. Y esa empresa le vende sus servicios a políticos, a empresas, para saber qué dicen sobre ellos en los medios y cosas así. Entonces ahí, pues yo escuchaba horas y horas diarias de noticieros y ya me aprendía los nombres, ¿no? Y ahí era como, ay, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, escuchaba a un reportero, una reportera en la calle pasando que había habido un incendio, que había habido un accidente, entrevistando al gobernador y yo decía, ay, eso está muy padre, ¿no? Y ahí me empezó así como la ilusión de, como que por aquí va la cosa. Y ya en la carrera, pues haciendo tareas y demás, empezamos a hacer con amigos, uno de ellos que conoces, ¿no? Mar García, pues empezamos así abriendo un blog y en Twitter poniendo cosas que nos encontrábamos, ¿no? Y haciendo como pininos así. Entonces poco a poco me fui acercando al periodismo, me fue gustando, pero te estoy hablando que pues yo ya tenía que como unos 22, 23 años, ¿no? No fue, a diferencia de otras personas que descubren su vocación desde chiquitos, ¿no? Yo
chamaco quería ser futbolista, según yo, no, pues ya, en realidad tengo dos pies izquierdos. El 80% de los hombres, si no es que el 90% de niños quieren ser futbolistas o policías, no sé. Ajá, en algún momento pensé en bombero, pero no sé por qué luego lo perdí porque fuimos a los bomberos de Guadalajara y por el Agua Azul. Dije, quiero ser bombero, pero como no conocía a nadie en la familia ni nada, pues así como que se me borró de la cabeza y futbolista siempre, pero realmente fracasé. Digo, ahora ni me gusta el fútbol. Te fregaste la rodilla. Ajá. y pues sí, me tardé mucho en encontrarlo. Luego estuve trabajando en Canal 44, más bien de productor, de noticieros, pero digamos como, pues sí, trabajo de escritorio en oficina organizando camarógrafos, reporteros, ¿no? El guión y este tipo de cosas sí me gustaba, pero yo traía esa espinita de yo quiero estar en la calle, ¿no? Uh-huh. Yo quiero reportear, yo no quiero ser el que organiza el programa, yo quiero ser quien hace las notas. Y fue cuando me fui a Lagos de Moreno y ahí dije, esto me encanta, yo esto lo podría hacer toda mi vida, ¿no? Ya estando en la calle, buscando personas, entrevistando, buscando documentos, investigando, yendo a lugares que no conoces o que sí conoces, pero descubriendo cosas. A veces me siento como detective, ¿no? Y eso, o sea, realmente hasta ese momento, 2015, ya con más de 25 años, es donde dije, sí, ahora sí ya encontré algo que sí me gusta y que sí quiero hacer para siempre, digo yo, ¿no? Pero también no sabemos qué depara el futuro, pero más o menos así están mis planes y como descubrí algo que me apasiona, ¿no? Que es el periodismo. Es los giros que da la vida, no sabemos. Pero qué interesante, Pepe, porque aquí nos dejas una gran lección y es que nunca es tarde para tomar una vuelta, una nueva dirección, un nuevo camino, decir, ¿sabes qué? Me gusta más esto que esto y me voy por aquí, me voy por allá. Y creo que coincido contigo en esta parte de, a mí también me gusta ser la que está buscando, investigando. También me siento un poco dentro de una película, dentro de ser un inspector, ser alguien que está pues investigando. Eso es lo que más me apasiona, conocer las historias de otras personas. Más que estar tras bambalinas, ¿no? Y creo que en los medios y en el medio del espectáculo siempre habrá quien prefiere un lado o el otro, aunque estamos listos para hacer pues ambos lados, ¿no? Claro. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido, tú que has estado ya en medios tradicionales, para una corporación, para un canal, para un periódico, y también has estado independiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los pros y los contras? Porque luego también como periodistas queremos decir mucho y hay algunos espacios en los que no podemos decir tanto. Entonces creo que como independiente se abren esas puertas, pero ¿hasta dónde y hasta dónde no te pones en riesgo? Bueno, el riesgo creo que hay tanto como independiente como en una empresa y tiene mucho que ver pues con tomar medidas para reducir los riesgos. Siempre va a haber riesgo de que lo que publicas a alguien le moleste y demás, pero creo que sí hay algunas, pues sí, formas de trabajar, metodologías para reducir al mínimo esos riesgos, tanto si vas a un lugar, pues avisar, ¿no? La ubicación en tiempo real, cosas que hace cualquier persona, y ya en particular con lo que vas a publicar, pues siempre escuchar a todas las partes, ¿no? Por ejemplo, o sea, si nada más agarras a quien acusa a alguien, pero no escuchas al acusado, pues sí te puedes meter en un embrollo. Quizás haya voces que no vale la pena publicar, pero sí escucharlas antes de hacer, ¿no? O sea, si alguien da un discurso de odio, llama a golpear, a asesinar, a agredir personas, pues aunque sea parte de ese problema, ¿para qué le das un espacio a una opinión así? Pero sí escuchar a todas las partes involucradas, eso sí te da como mucha seguridad. Digamos, ser periodista en un medio tradicional, para mí tiene muchos pros. Una, en lo personal, pues que ya tienes garantizado la quincena, ¿no? Sí. Ya puedes administrar ese dinero, digamos, cuentas con esa quincena, mientras no haya problemas económicos en la empresa, pues ya tienes garantizado. Y mientras te ingreso, quedan en ¿no? la empresa mientras también, ¿no? Te corran. Entonces, eso, ¿no? Como cierta estabilidad, aunque sabemos en muchos medios hay condiciones precarias, pero digamos como una base, ¿no? De estabilidad laboral. Y muchos medios, no todos, pero muchos medios sí tienen ya también seguidores así como
que todos los días escuchan ese noticiero y no se lo pierden, ¿no? Y siguen y demás. Entonces, sí tiene tu trabajo un alcance, creo yo, mayor. Hay personas que independientes pues han logrado hacerse virales, ¿no? Y tener incluso más que un medio tradicional. No es mi caso. Pero tú eres muy bueno y ahorita vamos a hablar de tus logros. Bueno, claro que sí. Pero digamos eso, ¿no? Lo negativo de estar en una empresa, pues es que hay líneas editoriales, hay intereses económicos, si es una empresa privada, si es una empresa pública, ¿no? Medios públicos también he trabajado, pues hay intereses políticos, entonces hay veces de, no, pues decidimos que a tal personaje político ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Y es como, híjole. Entonces hay como esas dificultades. La libertad de expresión se corta un poco. Sí. Y cuando estás independiente, hablando de tu propio proyecto, pues tú puedes sacar eso, ¿no? Pero a veces eso no tiene tanto alcance como podría tener en un medio, o quizás sí un alcance en cuanto a seguidores, pero no el impacto político que tiene un medio tradicional. Podemos ver un periódico y si lo comparamos, ¿cuántas personas compran el periódico y lo leen? ¿Con cuántas personas ven en redes sociales productos? Muchas veces no hay comparación, ¿no? Ya cada vez menos personas leen el periódico físico, se inscriben y demás, pero el peso político que tiene el periódico es mucho más, ¿no? O sea, a gente que está en el gobierno, que está en empresas, lo que llaman, ¿no? El círculo rojo, ¿no? Personas que tienen poder político, económico, empresarial, que deciden muchas cosas que pasan en la ciudad. Sí les importa mucho lo que pasa en los medios tradicionales, lo que aparece, ¿no? Siguen, lo leen. Entonces tiene el mismo producto, la misma información que tú compartes en tus redes personales, aunque tengas cientos de miles de seguidores, no va a tener, en la mayoría de los casos, el mismo peso político, la misma presión para que cambien las cosas, para que suceda algo, que muchos medios tradicionales. Entonces, digamos como sí puedes tener mucho alcance si sabes hacerlo bien, pero también el peso político no es igual de, lo dijo Pepe Toral en sus redes o en su podcast, apareció en el periódico tal, ¿no? O en la televisión abierta. Entonces, digamos, es un poco así. Si tienes más libertad, menos alcance, menos peso político, por lo menos en mi experiencia. Y pues yo normalmente como que combino los dos en cuanto a cuando trabajo en medios tradicionales y no, pues esa nota no va a salir. Pues por lo menos me saco la espinita y en mi Twitter ahí lo pongo, ¿no? Oye, pero no tienes problema ahí con la línea editorial, o sea, decir, bueno, es que estoy trabajando para este canal, a lo mejor de manera independiente, ¿no? De manera freelance. Y si lo saco en mi Twitter o si lo saco en mi portal de noticias, va a chocar mi comentario con la línea editorial de ese canal con el que también colaboro. Digamos, no como un problema, o en mi experiencia, ¿no? Como un problema como legal o que me vayan a correr o algo. Sí he tenido discusiones con jefes que me dicen, no, es que tú lo que pones ahí luego en Twitter, ¿no? Así como porque hay veces que a uno sí se le van las tripas, ¿no? Así como el sentimiento lo sacas ahí. Y pues claramente ya cuando es un trabajo que sale en el medio, pues sí va mucho más cuidado, uno es más mesurado en sus críticas, además pues generalmente en una nota informativa no vas a exponer tu punto de vista, ¿no? Tú vas a ser lo más neutral y objetivo que se pueda, a pesar de que pues cargamos con nuestros puntos de vista y nuestros juicios, ¿no? Y nuestras convicciones, ya en el producto final eso no lo reflejas. En las redes es tu punto de vista, ¿no? Entonces, pues sí he tenido, pues, con jefes así como o de que, oye, ¿por qué sacaste antes en Twitter la nota antes de que nosotros? Claro. Bueno, ahí sí llegas a una regla y dices, bueno, está bien, me voy a esperar, o es más, voy a compartir la nota de ustedes en lugar de yo sacar el tweet, pues voy a sacar la nota de ustedes, compartirla, ¿no? Eso creo que sí se llega a arreglos. Pero luego ya del punto de vista, pues yo apelo a que, pues es mi opinión personal y en mis redes habla de que es una cuenta personal, ¿no? Si fuera una cuenta institucional, que hay medios que le generan, ¿no? Una cuenta institucional a sus reporteros, pues ahí creo que sí hay que respetar totalmente la línea editorial del medio, porque sí es una red más bien institucional. Cuando son mis redes y lo que yo opino, yo no permito que se metan. Si quieres discutimos si tengo razón o no, pero no me puedes a mí coartar si
comparto o no comparto o opino tal cosa de alguien, ¿no? Podemos discutir si tuve razón o me equivoqué, pero yo puedo poner en mis redes personales lo que quiera. Y un poco es así. Un tiempo tuve con mi amigo Ángel Melgoza un podcast que lo pausamos, ahorita está en pausa y esperamos algún día que vuelva, El Rumor de la Discordia. Y ahí pues yo sentía una libertad enorme porque era un proyecto de mi amigo y compañero y mío. Nada más, ¿no? No había nadie que nos dijera nada. O sea, podíamos ahí explayarnos. Había luego comentarios, podíamos regalar o excedernos, ¿no? En el sarcasmo, o en comentarios ácidos, pero total libertad. Pero claro, o sea, volvemos a lo mismo. No tenía el alcance que podía tener en un medio tradicional como la radio o el impacto político que podía tener mi mismo trabajo en un medio impreso, ¿no? Entonces es un poco como ir así como tanteándole, también dependiendo de tus propios tiempos. Cuando es freelance, pues tú como que encuentras una historia, le investigas un poco, vendes, se le llama el pitch, ¿no? Es como que haces el lanzamiento a un medio y dices, mira, traigo esta historia en un parrafito, ¿te interesa o no te interesa? Pues que sí. ¿Cuánto? ¿No? Pues que te voy a pagar tanto, hazme un trabajo de tal extensión, perfecto, ¿no? Entonces, pues ya tú te administras tus tiempos. Si te ponen un plazo fatal, pues lo cumples, ¿no? Pero digamos como que tienes una facilidad para tú administrar tu tiempo, tus recursos, en qué momento vas a trabajar y demás. Cuando estás en un medio tradicional, casi tu agenda es del medio, ¿no? Hasta que sales ya en la noche y a veces, digo, tú lo sabes, ¿no? O sea, cuando se es conductor, pues sí, es un horario, ¿no? El noticiero sale de 1 a 3 y ya. Bueno, ¿qué te diré? También hay historias que cubrir, también hay historias que atender y pues cuando nos hacemos de una nota o de una historia propia, pues ahí sí no la delegas a nadie y hasta que la termines, ¿no? Y se puede extender el horario, claro. ¿no? Y ahí sí es más difícil tú administrarte porque generalmente existe una agenda compartida y jefe o jefa de información que dice, a ver, tú vas a hacer esto, tú esto, entonces no hay como tanta libertad. Entonces, pues es un poco, y creo que la mayoría de periodistas ya en estos tiempos tenemos pues las dos, ¿no? O sea, tienes tu trabajo fijo, pero también tienes conexión con otros medios con quienes haces trabajo freelance, tienes tus redes sociales que pues quizás monetices o consigues algún proyecto en donde te invitan a platicar. Ya son muy pocos los medios que te exigen como exclusividad y eso a mí me parece muy bien. O sea, yo creo que cuando en tu contrato viene que no puedes estar en otro medio, sí te limita muchísimo y ya cada vez son menos, ¿no? O sea, yo pienso que nuestro trabajo nos da suficiente versatilidad para estar en muchos escenarios, en muchas plataformas, en proyectos colectivos, en proyectos personales, en proyectos institucionales, ¿no? Entonces, eso creo que es positivo y yo ya tengo mucho tiempo así, ¿no? O sea, como teniendo un trabajo fijo y siendo otras cositas. Freelance. Sí. Al día de hoy no, porque estoy estudiando una maestría, entonces no me da tiempo como para tener una agenda todos los días con una empresa de medios. Hago colaboraciones y hago freelance, pero yo pienso que terminando la maestría voy a buscar otra vez eso, ¿no? Como combinar proyectos personales con pues un trabajo en algún medio tradicional. Y es que hoy en día, como ya lo mencionas, la apertura para que el periodista, el comunicador pueda tener varias opciones que hacer, no solamente en su medio, es muchísima. Que sigue habiendo medios aquí en Guadalajara que, aunque no te lo pongan en el contrato, sí te dicen, si te veo haciéndole ojitos allá, bye, ¿no? Sí los hay, sí, pues, ¿qué te digo? Pero lo interesante es que hoy en día tenemos muchísima más apertura, no solamente para lo que hacemos en el medio tradicional o en nuestras redes sociales, sino también para lo que hablamos. O sea, ya podemos, hoy en día el conductor, el periodista de noticias no se encasilla solamente en la noticia seria, formal, política, de seguridad, sino que se puede también meter en otros temas culturales, sociales, de entretenimiento. Ya los conductores son mucho más sueltos, mucho más cercanos también a la gente. Ya no somos esa figura inalcanzable de decir,
wow, el conductor de televisión famoso, ¿no? No, ya somos seres normales, tranquilos, que convivimos en el día a día con nuestro público y eso a mí se me hace fantástico. Creo que es lo mejor que puede estar pasándonos y esto no nos deslinda las responsabilidades que tenemos como voces frente a un televisor, a un radio, a un periódico, incluso en las redes sociales. Es muy importante que todos los que usamos redes sociales seamos conscientes de lo que estamos comunicando, de lo que estamos diciendo, porque influye. Así toques 1, 2, 3 personas, 50, 100, 1,000,000. Lo que tú dices tiene una influencia en las personas. Y creo que tú lo has sabido llevar bastante bien, creo que has sabido inspirar muchas personas, creo que has trabajado bastante también tu marca personal, yo que me dedico a esto de las marcas personales. Y tanto es así que en 2024, hace poquitito, te acaban de dar el premio de Jalisco al periodismo. ¿Qué significa para ti recibir este tipo de premios o como el premio Bridge Valdés también que recibes? Que habla de ti como no solo un periodista que intenta informar, sino que está tocando corazones, que está haciendo activismo de voz, como yo lo llamé hace un momento. Bueno, los dos premios me los dieron por un mismo trabajo. Me fue muy bien, ¿no? Es una crónica que hice sobre las Islas Marías, ¿no? Que son unas islas en el Pacífico que durante muchos años fueron una cárcel. Incluso hay una película muy famosa de Pedro Infante, ¿no? De las Islas Marías. Y tenemos un proyecto con amigos, ¿no? Y personas cercanas de convertir ese viaje que hicimos a las Islas Marías en un documental. En lo que lo conseguimos, yo escribí esta crónica. Estaba yendo a un taller de crónica. Ideas de fuga, ¿verdad? Ideas de fuga se llama, que tiene que ver, juega un poco con ideas de fugarse de la cárcel, ¿no? Yo estaba yendo a un taller de crónica. La verdad, yo tengo más bien, pues sí, en mi experiencia profesional, realmente he hecho pocas crónicas, ¿no? Que es como algo más narrativo, más descriptivo. Estoy más acostumbrado a hacer pues como notas frías o investigaciones así como duras, ¿no? No como tan literarias o narrativas. Entonces entré a este taller con Vanessa Robles, amiga y maestra cronista. Para mí es la mejor cronista, ¿no? Que hay en Jalisco. Y ella me estuvo acompañando en cómo romper eso, ¿no? O sea, yo escribí una parte y me decía, es que parece que estoy leyendo un boletín del gobierno, ¿no? O sea... muy frío, muy, ajá, así como, muy desde la investigación. Suéltate, o sea, explícame. La isla, sí, ¿cómo es la isla? ¿De qué color? ¿Qué sientes en la cara? ¿Qué huele? Entonces, no estaba yo acostumbrado a eso, fue todo un reto. La terminamos publicando en Zona Docs, que es un portal independiente de un amigo y colega, Darwin Franco, y en un proyecto de la Secretaría de Cultura que se llama Periféricos. Es un encuentro de comunicación de la cultura. En ese marco de ese encuentro fue el taller de crónica, y junto con mi crónica más compañeros y compañeras publicaron sus crónicas de ese ejercicio. Y pues tuve la fortuna de que me dieran el premio, y la verdad, primero el premio Jalisco, pues para mí fue increíble porque pues muchas personas que yo admiro lo han ganado, ¿no? Y la verdad, como ya había entrado yo a la maestría, no estaba activo. O sea, publiqué muy poco en 2024, muy pocos trabajos, porque haciendo tareas y avanzando en la tesis y demás, y las clases y todo, no me daba mucho tiempo. Entonces, para mí fue muy irónico que tantos años trabajando en medios, nunca me gané el premio. Y ya sin estar trabajando en medios es cuando me lo dan, ¿no? Y me lo dan por una historia que a mí en lo personal me gustó mucho, que me costó mucho trabajo hacer, que creo que cuenta pues una historia muy bonita. Es sobre un niño que vivió en las Islas Marías cuando era una prisión. Y así, nada más con esa descripción, la mayoría de las personas, yo incluido, pues ha de haber sido una cosa horrible, ¿no? Un niño en una cárcel. No, así, la mejor época de su vida. O sea, era un niño libre que vivía yendo al mar, jugando con la flora, con la fauna, con sus amigos, iba a la escuela, tenían talleres culturales. O sea, entonces eso a mí me reventó la cabeza y dije, wow,
a ver, cuéntame más, ¿no? Y entonces pues hicimos la entrevista, me contó como su historia, cómo él llegó a las islas junto con su familia, cómo era en esa época las Islas Marías, que hubo muchas épocas, hubo épocas en donde en realidad quienes estaban ahí presos vivían en condiciones de esclavitud terribles, ¿no? Y había incluso quien moría cuando los ponían a trabajar en las salinas y cosas así. Por horas de trabajo morían. Bajo el sol y demás, ¿no? Terrible. Y cuando esta persona que confió en mí y su familia para contar su historia, se fueron a vivir, ya había cambiado, era un modelo de reinserción social de las personas presas que llegaban allá a las islas a través de trabajo, cultura y educación. Un proyecto muy bonito en donde la persona presa en realidad no estaba presa. Se iba a las Islas Marías, le daban una casa, se podía llevar a su familia a vivir ahí y tenía un trabajo y con ese trabajo mantenía a su familia, sus hijos iban a la escuela, había talleres de cultura, de arte y dijimos, esto está increíble, ¿no? Ese modelo lamentablemente en México se acabó. Y al inicio de esta charla yo hablaba como de las soluciones. Bueno, para mí la cárcel no es solución. Sí, para una persona que es víctima, por ejemplo, pensemos en que a mí lamentablemente un familiar es asesinado y cuando detienen a quien lo asesinó y lo meten a la cárcel, para mí sí va a ser, bueno, justicia, ¿no? Por lo menos yo sé que ya recibió un castigo quien me quitó a un ser querido. Pero esa persona que va presa, en la mayoría de los casos no va a salir de prisión mejor persona. Mejor sale preparado peor. Para el crimen en muchas ocasiones. ¿No? Es ya casi un lugar común, ¿no? Se repite mucho que es la universidad del crimen, pero tiene mucho de cierto esa. O sea, en prisión van a pasar afectaciones a sus derechos humanos, hambre, frío, violaciones, conocen a gente mala, hay quien delinque desde dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, en muchísimos casos, que una persona entre a la cárcel no va a hacerle corregir el error que cometió, que le hizo llevar a la cárcel, sino al revés, ¿no? Van a salir aún peor y sus familias, muchas veces la familia que no tuvo responsabilidad del error que cometió esa persona, el crimen que cometió por estar en la cárcel, muchas familias se destruyen porque se va la cabeza de familia, porque se destruyó la vida de su hermano, de su hijo, de su amigo que terminó preso. Entonces, este modelo que supimos que existió en las Islas Marías, dijimos, está increíble. Fuimos a las Islas Marías, entrevistamos a personas que vivieron ahí y que nos decían, mi vida cambió. Un ejemplo, yo ya había caído a la cárcel en 7 ocasiones, llegué aquí y mi vida cambió. Yo aquí ya me esforcé, aprendí un oficio, dejé las drogas, salí de aquí de las Islas Marías y mi vida cambió, ¿no? Y hoy son personas que tienen negocios, que tienen una familia exitosa, ¿no? Y esa misma persona me decía, si yo no llego a las Islas Marías y vuelvo a caer en Puente Grande o así, yo te aseguro que ya estaría muerto. O sea, o por una tontería que yo hubiera hecho, o porque me hubieran matado en la cárcel, o sea... Y haber estado en un espacio en donde me enseñaron un oficio, en donde me respetaron como persona, en donde me dieron educación, en donde me dieron cultura, y además estás en un lugar hermoso, ¿no? Sí, claro, pues en las Islas Marías, pero además yo creo que es el hecho de sentirte aceptado por una comunidad. Porque muchas veces las personas que cometen un delito, algún crimen, se sienten rechazados o se sienten en la periferia de la sociedad, sienten que no pueden lograr lo que quieren lograr, sus grandes sueños. Porque yo estoy segura que cada persona que está en la cárcel, que ha generado un delito, que ha asesinado incluso a alguien, tiene sueños. Y esos sueños no era cometer lo que cometieron. Entonces creo que esta situación de las Islas Marías fue darles una segunda oportunidad real de una reinserción real, que fue lo que tú descubres, no solamente al ir a las Islas Marías a entrevistar y hacer este trabajo, sino cuando te están dando el premio, ¿cuál es tu resolución de todo lo que viviste, de todo el proceso? Bueno, fue muy bonito para mí recibir el premio porque era un reconocimiento. Yo lo tomé no solo por esa crónica, sino por todos los años que llevo haciendo el trabajo. He cometido muchísimos errores, no creo que mi trabajo sea perfecto, que todavía sigo aprendiendo al día de hoy y quiero seguir aprendiendo más y mejorarlo, pero se siente como, bueno, es como, vas bien, ¿no? O sea, es un reconocimiento a tu trabajo.
Y en particular, yo pienso que sirve para dar a conocer eso, ¿no? O sea, lamentablemente un modelo como ese que estuvo en las Islas Marías ya no existe en nuestro país y yo creo que es más que nunca importante recuperar otros esquemas que ayuden justamente a las personas que cometen un delito, un crimen, un error, a, como dices tú, volver, ¿no? A estar en comunidad, a tejer nuevamente sus relaciones personales, familiares, escolares, laborales, ¿no? Tener opciones de trabajo. Entonces dije, pues es muy importante porque va a visibilizarse mucho más este trabajo y este trabajo visibiliza eso, ¿no? Como cuestiones que para mí son muy importantes en la sociedad y pues aproveché para agradecer a todas las personas con quienes yo he trabajado y de quienes he aprendido en todos estos años, ¿no? Tanto familiares, compañeros de trabajo, jefes, a mis estudiantes. O sea, para mí fue un momento como muy bonito y también una clase de empujón para decir, esta historia que queremos contar en el documental que no hemos hecho, pero que estamos en marcha, sí es una historia interesante, sí es una historia importante, ¿no? O sea, sí tenemos que sacar ese documental y esperemos que algún día vea la luz y ustedes lo puedan ver, porque yo en esa crónica nada más me centré en la historia del niño y desde el punto de vista del niño que vivía en las Islas Marías, cómo eran las Islas Marías, pero hay muchas más historias que queremos contar en torno a eso. Y por este mismo trabajo, meses después me dieron el premio Bridge Valdés, que para mí fue también pues un momento muy importante en la vida, por muchas razones, porque ese premio está creado por la ONU, Derechos Humanos de la ONU en México, para recordar a dos periodistas a quienes yo admiraba, ¿no? A Miroslava Bridge y a Javier Valdés, por eso el nombre del premio. Y en el caso de Javier, yo incluso lo conocí en la FIL y eran personas que hacían un periodismo muy importante que perdió la sociedad muchísimo cuando fueron asesinados los dos en 2017 por hacer su trabajo, por hacer bien su trabajo, por señalar vínculos políticos con crimen organizado, por cubrir las historias de personas afectadas por la violencia en México. Entonces, pues ya de entrada eso para mí era como muy importante por las figuras que representan para mí, Miroslava Bridge y Javier Valdés, y pues fue un premio que me dieron en una categoría sobre infancias, justo porque me centré, ¿no? En la historia. Yo ni iba a participar, me mandaron así como la convocatoria y yo, pues ni tengo nada, ahorita no ando en medios, no he publicado nada, y dije, bueno, pues vamos viendo a ver si la crónica, como estaba la opción, digamos, la categoría de infancia, dije, pues esto cuenta sobre un niño, vamos viendo, ¿no? Y ya que me lo dieron y que yo contesto de yo, la verdad jamás pensé que yo iba a ganar. Y ya me decían, es que es un muy buen trabajo, no hagas menos, tu trabajo es muy bueno, o sea, narras muy bien cómo te pones en los pies del niño, ¿no? Y ves el mundo desde los ojos de ese niño que está en las Islas Marías. Entonces fue pues un reconocimiento, ¿no? Como valorar más mi propio trabajo, mi propio esfuerzo y una vez más como un empujoncito a una palmadita de vas muy bien, ¿no? ¿Qué digo una palmadita? Un apapacho de que vas muy bien, de que lo estás haciendo. Y justamente ahora que mencionas estos casos lamentables en donde fallecen estos grandes periodistas en manos, pues podemos llamarlo incluso de la corrupción, del intentar silenciar la voz de nuestro país. ¿Cómo le haces, Pepe, para cuidarte cuando hablas de corrupción, cuando tocas esos callitos que no quieren ser tocados? Sí, ¿Qué tanto te callas y qué tanto te expresas? No me gusta callar, pero sí hay cosas en donde es mejor callar, no para siempre. Una amiga muy querida y a quien admiro, Sonia Serrano, en una situación muy complicada de una cobertura en donde yo estaba investigando una red de corrupción y yo empecé a ver señales de riesgo, ¿no? Y yo no sabía qué hacer. Porque quería seguir investigando, pero a la vez pues no quería ni que llegara, deja tú que me maten, mucho menos, ¿no? O sea, ni siquiera que llegaran a amenazarme o a vigilarme o estas cosas, ¿no? A poner en riesgo a seres queridos que no tienen nada que ver con mi trabajo, ¿no? Que por hacerle daño a ellos, para hacerle daño a mí, o sea, yo no sabía qué hacer. Y Sonia me dice, mira, en el periodismo hay veces que debemos de tener paciencia. Ahorita
eso que tú estás haciendo lo ves como un riesgo y estás decidiendo optar por tu seguridad. Pero va a haber un momento en donde la situación cambie. Pueden ser meses, pueden ser años, pero va a haber un momento en donde eso que tú quieres contar sí lo vas a poder contar con seguridad. Solo ten paciencia, ¿no? Solo no quites el dedo del renglón. Es como, ok, por ahora, por mi seguridad, aquí le vamos a dejar, pero en algún momento vas a poder contar esa historia que no puedes, ¿no? Y eso fue así como, claro, o sea, porque yo sentía que estaba traicionándome a mí, traicionando a las personas para las que yo trabajaba, a quienes me leen o me siguen, al yo decir, bueno, este tema lo voy a dejar por ahora, ¿no? Sentía como eso, como una traición. Dije, claro, o sea, si yo lo hago y me pasa algo, no nomás pierdo yo, pierde mi familia, pierden seguidores cuando matan a periodistas como Miroslava Bricio o Javier Valdés. Quien pierde es la sociedad, sí, claro, su familia. No es que valga más la vida de un periodista que de cualquier persona, pero esa función social que tiene una persona que hace periodismo, al ser asesinada, a quien afecta es a la sociedad porque ya no puede tener esa información que ellos hacían, las entrevistas, las explicaciones sobre la violencia en Sinaloa y en Chihuahua, que era donde trabajaban, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, si a mí me pasa algo, no es nada más la afectación a mí, sino también a mi trabajo que ya no va a poder salir o igual, ¿no? Entonces mejor me pongo en este momento en seguridad a mí y no traiciono a esas personas porque en algún momento lo vamos a sacar, ¿no? ¿Y ya Cuando lo contaste? el contexto social, no, todavía no. Todavía No ha sido de... el momento. Fue una etapa difícil, pero aprendí mucho. Por ejemplo, o sea, lo que yo intento es que eso sea la última opción, ¿no? Dejar esas investigaciones para después, sino pues ser muy riguroso en la investigación, ¿no? Si yo voy a afirmar que hubo un acto de corrupción, debo de tener, como dice el dicho, ¿no? Los pelos de la burra en la mano. O sea, a mí no me la cuentan. Aquí tengo las pruebas, aquí tengo el documento, aquí tengo los testimonios, que sea muy sólido. Si es nada más de oídas, de que, ay, te filtraron, te chismearon, y tú te vas, te pones más en riesgo. Es muy peligroso, ¿no? Es bastante peligroso porque no solamente sería un tema legal, sino estarías molestando a las personas incorrectas, ¿no? A personas que incluso estarías pues levantando algún falso, y yo creo que de ahí viene la ética y el profesionalismo de un periodista, de un comunicador, en el hecho de decir, pues si voy a decir algo, lo voy a investigar, voy a tener argumentos. Y creo que es súper fundamental que lo digamos porque hoy en día en las redes sociales hay muchas personas que hacen noticia, que hacen portales informativos, y digo entre comillas para quien nos está escuchando también, que no tienen un fundamento y lamentablemente son las llamadas fake news que luego se vuelven más virales y que luego las ves, y yo veo una, y no sé si ya es el tema de que soy periodista también, pero las huelo, ¿no? En cuanto la veo digo, déjame investigar. Investigas poquitito y sale que no es real. Entonces, invito a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a que cuando encuentren una noticia muy tendenciosa, muy llamativa, digamos, que sí le den una buscadita, al menos a 3 columnas abajo en Google, para ver si sigue apareciendo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Coincido contigo. O sea, las redes sociales son maravillosas, nos dan la posibilidad a todas las personas de podernos expresar, de llegar a cualquier parte del mundo con tus ideas, con tus productos, con tus iniciativas, pero hay que usarlas con responsabilidad. Y sí, lamentablemente hay muchos espacios informativos, entre comillas, como bien dices tú, que los escuchas y dices que eso es mentira. O sea, deja tú de si están exagerando, que hay quienes exageran o nada más hablan de una parte del problema y intencionalmente omiten otra parte, pero hay unas cosas que es que es mentira eso que está diciendo. Yo lo sé porque yo estuve, yo lo sé porque he leído el documento. Y lamentablemente muchas veces llegan a audiencias muy grandes que pues ven una persona y confían en ella,
pero en realidad la información que está sacando no es confiable. Y eso también te pone en riesgo, ¿no? Yo pienso que como periodistas debes de tener todas las certezas y como todas las personas cometemos errores, cuando publicas algo equivocado, es tu responsabilidad reconocerlo. No, pero hay quien vive de eso. Que no lo... Sí, claro. Sí, hay quien vive de eso. Y fíjate, yo soy muy poco de comentar en redes sociales, soy muy poco de hacer el comentario en un post, en un reel, en algo, pero cuando me encuentro con algo que no es real, ay, no sabes cómo me enciendo y ahí sí comento, incluso agarro la información y es falso, esto no lo sigan. Pero bueno, pues es algo con lo que tendremos que luchar y hacer conciencia cada quien. Y bueno, estamos casi por terminar. Ha sido una plática súper nutritiva, enriquecedora. Me tienes aquí encantada con todo lo que estamos platicando. Y hay un tema que no puedo dejar pasar y que yo te dije, Pepe, cuéntame la historia, porque justamente quiero escucharla de voz de a quien le pertenece, ¿no? En tu familia, pues sabemos que hay ligado un hecho que es bastante polémico y bueno, podría decir más que polémico, porque causó una crisis política en nuestro país y además cambió el rumbo de lo que se vivía en términos políticos en ese tiempo con los caudillos, con los revolucionarios y le dio forma a los partidos políticos que hoy conocemos, ¿no? A como hoy los vemos, a una democracia que hoy vivimos. Y estoy hablando de una situación que se llevó a cabo el 17 de julio en 1928, hace mucho, tú todavía no habías nacido, no. Pero llevas el mismo nombre, Pepe Toral. José de León Toral en ese tiempo cometió un acto en el restaurante La Bombilla, pues que dio cambio a este rumbo de México, a este rumbo político de México. Y quiero que tú nos cuentes la historia, porque ya muchos conocemos la historia, la mayoría de los mexicanos desde nuestros abuelos la han contado, pero creo que es como el teléfono descompuesto, se ha venido cambiando y bueno, alguien como tú que eres familiar directo y que incluso llevas el mismo nombre, ¿cuál es la historia que se conoce en tu familia? Sí, digamos, la historia de la familia no es parecida a la historia oficial o lo que podemos encontrar como en los libros de texto. José de León Toral, digo, es una historia pues que a mí me atraviesa, ¿no? Desde que era yo chiquito. Justo. Me la cuentan, ¿no? Incluso yo me acuerdo en la casa de mi abuela y mi abuelo había unas, como si fueran reliquias de José de León Toral del tiempo que estuvo preso, dibujos que él hizo. Porque él era caricaturista, además. Él era... Bueno, a ver, vamos contando sobre él, ¿no? O sea, él era caricaturista, retratista, hacía retrato a mano en el periódico Excelsior, en la Ciudad de México. Entonces, él era muy devoto católico. En ese entonces estaba la Guerra Cristera, que es después de la Revolución, cuando gobierna, primero Obregón llega del 20 al 24 y luego llega Elías Calles de presidente. Se hacen unas leyes duras con la iglesia y la iglesia, al quitarle pues algunos privilegios que tenía la iglesia católica, decide que no hay condiciones en México para oficiar misas. Y eso generó un levantamiento popular muy importante en la zona occidente de México, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato. La Revolución Mexicana no fue tan fuerte como en otras zonas, pero la cristera fue durísima, ¿no? Aquí se levantan armas en buena parte del pueblo, claro. Sobre todo en los altos de Jalisco, porque dicen, ¿cómo que no va a haber bautizos y bodas y misa? No, sí, claro, no. Y en Michoacán también. En Michoacán muchísimo. Entonces, en ese conflicto armado interno, guerra civil, ¿no? Entre, pues, personas, ciudadanos mexicanos contra el Estado mexicano por esta situación, José de León Toral, al ser muy devoto, no estaba de acuerdo con el papel que estaba desempeñando ahí el Estado mexicano, Elías Calles. Entonces, en la historia familiar, que no se parece tanto a lo que vemos en los libros de texto, él solo piensa que si regresa Obregón a la presidencia, fue presidente Obregón del 20 al 24.
Y luego del 24 al 28, en ese entonces los periodos presidenciales eran de 4 años, Elías Calles. En ese periodo de Elías Calles modifican la Constitución para permitir la reelección, Sí, a pesar de que la revolución pues era había quitado sufragio eso, efectivo, justamente. no reelección. Sí. Entonces regresan la posibilidad, el cambio legal de la reelección, y la lectura política de ese entonces, y creo que hasta ahora, es pues básicamente cambian la ley para que Obregón pueda volver. Sí, para que pueda reelegirse. Pueda regresar a ser presidente. Gana la elección y José de León Toral piensa, en unas pláticas con una monja cercana a él, la madre Conchita, él piensa, ¿sabes qué? Si regresa a Obregón, va a seguir la persecución religiosa, va a seguir la guerra cristera, no va a haber otra forma de detener esto que matar a Obregón. Y él decide matar al presidente electo. ¿En el nombre de la iglesia, en el nombre del cristianismo, o cuál era su estandarte? Digamos que en la versión familiar, porque hay muchas historias, yo también francamente no soy muy creyente, o no soy una persona creyente, pero esta historia que me atraviesa me parece muy interesante y he leído mucho. Hay otras versiones que creo que son creíbles. En la historia familiar, él lo hace por defender su religión, lo hace por fe. Y entonces él decide, así me la contaron, ¿verdad? Sí, él eso me encanta. Cambiar su vida por la de Obregón, pensando que él, al matar a Obregón, él también va a perder la vida, y con eso va a resolverse, va a dar fin a la guerra cristera como tal. Pensemos el escándalo que fue. Obregón ya había sido electo presidente. O sea, faltaban unos meses para que él volviera al poder cuando lo mata. Sí. Utilizando su credencial del Excelsior como integrante de la prensa, su gafete de prensa, la charola que le decimos, ¿verdad? Así como en habla cotidiana. Con esa puede entrar al festejo que están haciendo en el restaurante La Bombilla. Entra, hace un retrato de Obregón, existe en un museo en Sonora. Ese retrato ¿Ese lo donó su familia o cómo no, fue? Ese lo tienen en un museo más bien de Obregón, en Ciudad de Obregón, en honor a, pues, a Obregón. Yo no pienso que esté bien matar personas, ¿no? O sea, es una historia que a mí me atraviesa, a mi familia, cambió la historia de México, pero principalmente, o más bien para mí también de nuestra familia, ¿no? Claro. Yo no creo que esté bien matar a alguien, pero me parece una historia interesante, ¿no? Según la historia de la familia, él decide por fe cambiar su vida por la de Obregón, matarlo, entra al festejo, hace un retrato de él, y cuando se acerca a mostrarle el retrato, tenía una pistola automática y le descarga 6 balazos. Y ahí se desató una crisis política, tremenda, un cambio radical en lo que estábamos viviendo. ¿No? O sea, porque el primer señalado, y en muchos libros de historia sigue siendo el primer señalado como autor intelectual de ese asesinato, es Elías Calles, el presidente en funciones, que le iba a entregar el poder a Obregón y que eran del mismo grupo político. Es una especie de traición para seguir en el poder. Y que se dice que siguió gobernando a través de presidentes interinos. Exacto, ahí es en donde empieza el maximato, que es esta época de la historia de México en donde se habla que Elías Calles seguía mandando, aunque ya no era presidente. Los siguientes presidentes, pues él los manipulaba. Entonces, como ya al paso de la historia, al releer, quien se vio más beneficiado de la muerte de Obregón es Elías Calles, parece una teoría plausible que en realidad Elías Calles es quien lo manda a matar. En la historia de la familia es no. Esa fue una decisión de él personal, él actuó solo, no hubo un complot, él actuó por la fe, por convicción, y él pensaba que lo iban a matar en ese lugar. No lo matan, le dan una golpiza, lo detienen, lo llevan a la cárcel y se hace el primer juicio oral de la historia de México. Ya ahora, pues, digamos, el sistema de justicia penal funciona a través de juicios orales. En ese entonces no. Pero como era un escándalo, si a él lo procesaba el Estado, pues iban a decir, claro, pues tú eres el responsable, Calles, Elías por Calles. Supuesto. Entonces Elías Calles dice, se los doy. Yo saco las manos y se hace un juicio oral con jurados, una audiencia abierta. Se crea exprofeso para juzgar a José de León Toral
un mecanismo fuera de la justicia, digamos, como tradicional. Y entonces él ahí dice su verdad. Acusan al final a la madre Conchita, que era su amiga, de ser la autora intelectual. A ella la mandan a las Islas Marías presa. En ese tiempo que eran esclavistas. Sí, claro. De hecho, ella deja el hábito y se casa, y lo que se dice es pues que ella se casa por protección, para evitar ser violada, abusada, asesinada, ¿no? En esa que hasta situación, hoy en día muchas convictas dicen que es lo mejor que pueden llegar a ser. Sí, es una situación bien complicada, ¿no? Entonces, pues ella decide casarse con una persona que le iba a dar protección estando en las Islas Marías. Y a José de León, pues lo sentencian a fusilamiento, lo fusilan por haber matado a Obregón. Y en ese lapso, ahí lo fusilan en febrero del 29 y lo mató en julio del 28, ¿no? 6, 7 meses antes. En ese periodo hay una carta que él escribe que para mí es súper interesante, en donde reconoce que hizo mal, porque si bien él consideraba pues una justificación, una intención para defender su fe a la Iglesia Católica al matar a Obregón, dice que ya estando allí en prisión, mucha gente cercana a Obregón se acercó a él y le platicó quién era Obregón, ¿no? Y entonces él dice, no conocía realmente yo a Obregón. No era tan mala persona. Ajá. Y reconoce su error. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Le dio la espalda? ¿Él se sintió abandonado por Dios o realmente sintió que valió la pena? Yo creo que por Dios nunca se sintió abandonado, porque siempre fue muy creyente, y las cosas que tenemos de él de cuando estuvo preso, dibujos, cartas y demás, siempre hay cosas religiosas, ¿no? Oraciones a Dios, dibujos de Jesús, cosas así. Yo pienso que nunca se sintió abandonado por Dios. Y francamente yo creo que él no esperaba que lo defendiera la iglesia. Él pensaba que iba a morir. Lo que sí no pensaba, y que sí pasó, fue que su familia, nuestra familia, se vio perseguida. O sea, mi tatarabuela y mi tatarabuelo, sus padres, fueron torturados, fueron encarcelados, la familia fue perseguida. ¿Y con qué motivo? Pues porque sospechando que podían estar involucrados en el crimen que él cometió. En la historia familiar, nadie tenía ni idea de que él iba a hacer eso. Nadie lo creía. Era como, ¿cómo, Pepe? Pues es bien tranquilo. ¿Él cómo va a matar al presidente electo? Nadie sabía. Pero pues fueron perseguidos, detenidos, torturados para sacarles información de quién mandó matar a Obregón, ¿no? Y la familia, nosotros no sabemos. Y Pepe dice que nadie lo mandó matar, que él decidió solo, ¿no? De ahí la familia se va de la Ciudad de México y se va a muchas partes. La mía ya en particular pues llegó aquí a Guadalajara, ¿no? Después de toda esa situación. Y eso creo que sí le hizo a José de León Toral pues reflexionar mucho, ¿no? En que realmente quizás lo que hizo pues no había sido lo mejor, porque le tuvo consecuencias muy negativas para la familia, porque luego supo cosas de Obregón que él no sabía y dice, bueno, quizás no era tan mala persona. Finalmente la guerra cristera acaba varios meses después de que él es fusilado. Hay polémica, hay entre historiadores que dicen que ese asesinato de Obregón obligó ya al Estado mexicano a sentarse con el Vaticano a negociar y a dar por terminada la guerra cristera, a un acuerdo. ¿Tú qué crees? Hay quien dice que no, hay quien dice que más bien eso hizo una revoltura, y yo por la cobertura que hago de lo político, yo pienso que más bien hizo una revoltura, o sea, porque piensa tú, bueno, no quiero poner nombres, ¿no? Pero, o sea, una persona que ya ganó la elección y que ya nada más falta un tiempo para tomar la posesión, del presidente de México, que lo maten, o sea, debió de haber sido una crisis política, un escándalo mayúsculo. Pues cambió nuestra forma de hacer política y totalmente. cambió la historia de México, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Obregón vuelve a ser presidente por segunda ocasión? Y quién sabe cuánto tiempo más, no sabemos, ¿no? Pero yo pienso que el asesinato de Obregón debió de haber dificultado más el diálogo que ayudado a hacerlo. Pero pues no sabemos realmente, ¿no? Ese tipo de negociaciones que dieron fin a la guerra cristera, pues fue un acuerdo entre cúpulas. No fue hablar con toda la gente que se levantó en armas, sino con las cúpulas entre ellas, y esos acuerdos pues son secretos, no se sabe, ¿no? No hay como mucho registro o forma de comprobar realmente cuáles fueron las condiciones. Yo alguna vez he leído, el periódico El Informador tiene
todos los periódicos desde 1917 hasta la fecha, todos los que han publicado digitalizados. A mí me parece es una maravilla, Sí, porque totalmente. te puedes meter a leer la historia, ¿no? Y yo me he metido a leer a ver qué hablan sobre todo esto en El Informador, lo que se publicó en esos años. Y cuando se llega a fin a la guerra, en esa noticia, lo que dice el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio es que lo único que faltaba era entenderse entre la iglesia y el Estado y qué había cambiado en esas leyes, ¿no? Entonces yo digo, claro, es que los conflictos se solucionan dialogando, ¿no? Por la vía de las armas solo se va a generar sufrimiento. Yo creo que hay causas justas y que la defensa armada también es válida en muchos casos, pues te tienes que defender si hay una dictadura, si hay una opresión, te tienes que defender. Pero ya una acción armada yo creo que no se justifica y que los conflictos tienen que solucionarse con comunicación, con entendernos, ¿no? Con ceder, con acordar. Y aparentemente eso pasó. Si el asesinato de Obregón facilitó eso o obligó a que se sentaran a negociar, pues qué padre, en el sentido de, bueno, pues por lo menos ese error que cometió José de León Toral y el sufrimiento que causó ese crimen que él cometió, al menos sirvió para algo. Si en realidad lo enredó más, pues entonces doble error o triple error o no sé cuántos errores, pero hay que aprender de los errores, ¿no? Yo ni me avergüenzo de él, tampoco celebro lo que hizo, pretendo aprender de él, ¿no? No, pero además vives con la historia y estamos casi a 100 años de esto que ocurrió y me gustaría preguntarte desde otro enfoque totalmente en el hecho de que, bueno, hoy en día se habla mucho de la biodecodificación, de las constelaciones, de cómo las herencias familiares nos afectan. Y si bien tú me dices, afectó a mis tatarabuelos, o sea, a sus papás, claro que los afectó a la línea directa que existía en ese momento. ¿A ti cómo te sigue afectando o cómo lo arrastras hasta hoy en día? Tienes el mismo nombre, también eres periodista y obviamente tienes una mayor conciencia de cómo se vive la comunicación, pero para bien y para mal, ¿cómo llevas en el día a día esta situación familiar, esta herencia familiar? Pues yo sigo como debatiéndolo, ¿no? O sea, yo desde pequeño, a ver, la historia que a mí me contaron era casi es un santo, ¿no? José de León prácticamente es un santo, no lo nombraron santo, pero bien podría serlo, ¿no? Pues luchó por la iglesia. Ajá. Claro. A mí así me enseñaron y a mí me educaron pues en una familia católica, creyente. Ya luego eso pues me fui alejando, ¿no? Y creo que es una evolución que yo tuve natural a la par de pues aprendiendo otros esquemas de otras religiones, de errores de la iglesia que me han hecho cuestionarla. A la par, también revisando toda esa historia, ¿no? Pues de niño yo nada más sabía lo que me contaba mi familia. Pero ya más grande que empiezas a leer y a buscar libros de historia, a buscar revistas, pues yo, es un tema que a mí me apasiona y yo sigo leyéndolo, ¿no? Y pasaron tantas cosas que, digo, a mí me entusiasma, pero siempre lo estoy revisando y yo creo que eso hacemos en el periodismo, o sea, nuestras certezas, todo el tiempo hay que estarlas cuestionando, todo el tiempo hay que estar revisando, o sea, no quedarnos como... Yo así creo y ese es mi punto de vista. No, o sea, hay que cuestionar, hay que escuchar otros puntos de vista, hay que volver a revisar la información, buscar nueva. El mundo cambia y pues nosotros cambiamos también. Entonces, pues es un poco así, ¿no? O sea, como ha ido mutando mi idea de José de León Toral. Hay veces que digo, es que nunca debió de haber hecho eso. Otras veces que digo, bueno, pues fue muy valiente en lo que hizo. Luego digo, bueno, pero es que matar a alguien no está bien, hágasle como le hagas, ¿no? Entonces es como, lo que intento ahora más bien es no juzgar, entender, ¿no? O sea, como, era otro contexto, era otro tiempo, pues no nos conocimos personalmente, ¿no? Yo solo lo puedo conocer indirectamente. ¿Para qué juzgarlo si es bueno o malo? Mejor entender y aprender. Entender por qué lo hizo, entender el contexto y aprender de eso. Y pues parte de los aprendizajes que yo tengo, pues es ese, que hay que buscar más bien el entendimiento, el perdón, la reconciliación, ¿no? Que la violencia no está bien. Sí está bien defenderse, no dejarse, resistir frente a la opresión, eso sí, pero ya como pues un acto así de violento como asesinar a alguien a sangre fría en medio de su festejo, pues no me parece algo correcto, pero más que juzgar a la historia, yo
quiero aprender de ella, ¿no? Justo como dicen, pues para no repetir los mismos errores. Oye, me encanta cómo lo ves y además es apasionante, la historia de tu familia es apasionante, es muy bonito cómo la vives tú, cómo la ves desde el aprendizaje y cómo dices, pues hay que aprender de los errores. Me encanta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por Gracias contarnos esto que es, pues si bien es público, también es muy íntimo, ¿no? Porque es muy familiar. Te agradezco toda la confianza y el cariño de haber estado acá. Y como por último, me gustaría preguntarte dos cositas. Número uno, ¿qué te imaginas que va a suceder con el periodismo a lo largo de los años? Tú que estás tan empapado, o sea, me acabas de decir, yo leo periódicos de 1917, ¿cómo sucedía la historia en ese tiempo? Vienes de familia de periodistas, y vaya, ¿de qué periodistas? Y estás haciendo periodismo hoy en día. ¿Qué crees que va a suceder con todos los cambios políticos, las reformas justamente que están entrando ahora para el medio de la comunicación? ¿Qué crees que suceda con nosotros como periodistas y sobre todo con la libertad de expresión? Bueno, yo pienso que el periodismo es útil a la sociedad y va a seguir existiendo, ¿no? Hay cosas positivas como estas posibilidades que nos da la tecnología de poder llegar a más gente, poder tener más fácil acceso a información, poderte independizar. Son cosas que creo que tenemos que aprovechar, pero también yo veo muchas regresiones en nuestro país en cuestiones que nos afectan como periodistas. El hecho de los cambios, por ejemplo, en ley de transparencia, ¿no? Uh-huh. Que están haciendo ya al día de hoy más difícil poder acceder a documentos públicos, oficiales, que la gente tiene derecho a conocer y que por los cambios en la ley de transparencia, la desaparición de instituciones que costaron mucho tiempo y dinero crear, ahora nos está costando más trabajo o literal no estamos pudiendo acceder a documentos que deberían de ser de conocimiento público. Eso me preocupa. Como periodistas, esa no es excusa, o sea, había periodistas antes de la ley de transparencia, antes de internet, y si podían encontrar la información, tenemos que encontrar las formas de seguir haciendo el periodismo bien profesional, bien hecho. Pero sí son pasos para atrás en derechos, en particular como periodistas que ejercemos, pero esos derechos son de la sociedad, ¿no? Y al final de cuentas la sociedad se informa. O sea, nosotros les damos información a la sociedad, entonces hay un impacto en general a la sociedad y muy en particular al periodismo en esto. También creo que como medios tradicionales no hemos terminado de encontrar el modelo económico para hacer sostenible el periodismo. La mayor parte de los medios tradicionales están enfrentando crisis muy fuertes y eso también vulnera al periodista justo por la precariedad. Yo mismo muchas veces pues tienes 3, 4 trabajos para salir adelante y eso genera, uno pensaría, bueno, tienes 4 ventanas para publicar tu trabajo. Pues sí, pero te da menos tiempo para poder profundizar, para poder encontrar otros puntos de vista, explicaciones a los problemas. Entonces eso reduce la calidad de nuestro trabajo, además de que nos pone más en riesgo. Si no tienes seguro de vida, si no tienes seguro médico, si no tiene tu familia garantizado un ingreso, si tú faltas. O sea, eso te pone todavía más en riesgo en un país que, pues lamentablemente sabemos, es de los más peligrosos para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces sí está complicado, pero también me da mucho, el hecho de ser profesor me da como mucha esperanza, porque luego escucho así que acaban de entrar a la carrera de 18, 19 años a mis estudiantes. Con toda la emoción de comunicar. Con muchas ganas, ¿no? Con nuevas ideas, con una facilidad en ciertas habilidades que uno no tiene, nos cuesta mucho y que ellos ya la traen aquí así, ¿no? Para la tecnología, con mucha pasión. Y digo, va a seguir habiendo buen periodismo, es necesario. También creo yo que es muy importante que como sociedad arropemos, ¿no? Porque en redes hay luego ataques horribles, en redes sociales comentarios coordinados para denostar a periodistas y muchas veces eso en realidad viene pues desde el poder que intentan acallar, intentan censurar a los periodistas y sí tendremos que arropar, ¿no? No permitir las agresiones
mucho menos los asesinatos que ocurren. ¿Crees que con estas nuevas reformas que están ingresando y que seguro vienen más, se logre hacer una censura de la verdadera libertad de expresión? No creo que sea tanto. La libertad de expresión siempre está en riesgo, ¿no? Y tenemos que defenderla. Pero creo que sería muy difícil, como ya a estas alturas, con la libertad que da Internet, creo que sería muy difícil censurar. Lo que sí va a pasar es, y está pasando en todos los niveles de gobierno, es que desde los gobiernos presionan a los medios con los recursos, ¿no?, económicos. Al estar en una situación precaria, pues dependen más de la publicidad oficial, y eso es muy riesgoso, pues porque oficialmente se supone que, pues si el gobierno compra un espacio en un periódico para una campaña de salud o lo que sea, no debería eso usarse para coaccionar y decir, pero me vas a tratar bien y no vas a tocar esos temas, pero en los hechos sí pasa, ¿no? Entonces, pues sí hay riesgos, pero no creo que llegue a tanto como estar en riesgo la libertad de expresión o a una censura generalizada. Espero que no. Hay países en donde sí pasa. Yo espero que México no vaya para allá. Pero sí debemos como sociedad pues poner mucha atención, insisto, arropar, ¿no? Querer a los periodistas. Sí, ciertamente se han cometido muchos errores. Sí hay periodistas que han hecho montajes, que han dicho mentiras, igual que en redes sociales, lo platicamos en algún momento, ¿no? Hay proyectos que los escuchas y dices, es que está diciendo mentiras descaradas. Pero hay quien las creerá. Oye, Pepe, pues, no quisiera terminar esta plática porque estoy súper a gusto, pero es momento del comentario final para agradecerte nuevamente que estés aquí. ¿Y cuál es ese comentario final que tú como profesor, justamente trabajando con tantos jóvenes, les darías a todos los que se quieren dedicar al tema del periodismo, al tema de la comunicación, al tema de simplemente expresarse libremente el día a día? Pues que se preparen, que defiendan sus puntos de vista de forma apasionada, pero también se los cuestionen, y que hagan su trabajo pensando en la sociedad, en el beneficio de la sociedad. No en porque quiero ser famoso, no en porque quiero hacer dinero. Luego el ego nos trae más problemas, ¿no?, de lo que pensamos, sino ¿cómo puedo hacer que mi trabajo le haga bien a las personas, les ayude? Yo pienso que ese es como el verdadero papel del periodismo, y que no hay que perder el foco por otras cosas que luego nos encandilan, ¿no? Centrarnos en el beneficio social. Excelente, Pepe. Muchísimas gracias nuevamente. Redes sociales para que te sigan y te sigan preguntando. Sobre todo en Twitter es en donde, X. @JCR Toral, que son mis iniciales, ¿no? José Carlos Rodríguez Toral. El nombre artístico es Pepe Toral, ¿no? Pero el @ es JCR Toral. También si le ponen Pepe Toral, por ahí salgo. Y bueno, estoy en Facebook, pero no hago mucho Facebook. Igual en Instagram, pues son más bien redes personales, ¿no? Así como mi trabajo, sobre todo en Twitter. Teníamos este podcast, pero está pausado, que así lo pueden encontrar si quieren oír. Tenemos entrevistas interesantes, que es Rumor Discordia en redes, @Rumor Discordia. El nombre del podcast es El Rumor de la Discordia. Y pues sobre todo ahí, ¿no? En Twitter es en donde me pueden encontrar. Excelente, te visitaremos en Twitter. Muchas gracias. Bueno, en X, antes Twitter. Y pues agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros, por contarnos esta gran historia de quién es Pepe Toral, y deseo de todo corazón que muy pronto se haga realidad este documental. Gracias. Yo en lo que te pueda apoyar para que salga a la luz, lo voy a hacer. Cuenta conmigo como una amiga, gracias. Cuenta con Casa Valientes y por supuesto con toda la comunidad de Valientes, porque lo que nos importa es apoyar a quien está luchando por sus sueños. Así que muchas gracias, y a ustedes síganme en redes sociales @Katia Reyes y @_.valientes para enterarse de todo lo que sucede con este podcast Valientes, la historia detrás del personaje.